¿Te has preguntado cómo se enseñaban las lenguas siglos atrás? ¿O por qué hoy hablamos de competencias y tareas cuando antes solo memorizábamos reglas? Soy Ana Vera y hoy hablaremos de cómo a lo largo de la historia de la lengua y literatura, esta ha evolucionado de forma profunda, desde los rígidos métodos en latín del siglo XV hasta los enfoques comunicativos y tecnológicos del siglo XXI. En este video recorreremos esta transformación a través de una línea de tiempo que muestra los principales modelos pedagógicos y enfoques didácticos, analizando cómo han influido en lo que hoy hacemos en el aula. Acompáñanos en este viaje por la evolución de la didáctica de la lengua y literatura. Durante los siglos XV al XVII, la enseñanza de la lengua estuvo dominada por el latín. Este era considerado la lengua culta y universal del saber. El enfoque pedagógico de la época se centraba en el conocimiento, especialmente en el estudio riguroso de la gramática y la retórica. Es decir, se enseñaba cómo escribir correctamente y cómo expresarse con elegancia. Se utilizaban principalmente glosarios y diálogos en latín como recursos para memorizar vocabulario y estructura. Incluso la enseñanza del castellano se aplicaban las reglas gramáticas prescriptivas, que buscaba establecer un modelo único de buen escribir y buen decir. Este modelo tenía una visión normativa del lenguaje y dejaba poco espacio a la creatividad y expresión personal. Hola, les habla Josué Rivero. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo se enseñaban las lenguas y la literatura en los siglos XVIII y siglo XIX, un periodo en el que predominó el método de la gramática y la traducción. Durante los siglos XVIII y XIX, la enseñanza de lenguas extranjeras se basaba en el método de gramática y traducción. Este método se centraba en lenguas clásicas como el latín y el griego y consistía en memorizar vocabulario, reglas gramaticales y traducir textos literalmente. Aunque era útil para entender la estructura del idioma, no fomentaba la comunicación oral. En el caso del castellano se priorizó la gramática, mientras que la retórica perdió importancia. Además, en literatura surgió el historicismo literario, una corriente que analizaba las obras según su contexto histórico, viendo cómo reflejan la sociedad de su tiempo. Este enfoque marcó la forma de enseñar lenguas y literatura en los años siguientes. Saludos cordiales, mi nombre es Lucy Peñafiel y yo voy a hablarles sobre el siglo XX. Durante el siglo XX, dos grandes métodos dominaron la enseñanza de lengua. Durante el directo y la gramática de traducción, siendo así el último más popular desde 1930. En ese tiempo surgieron ideas clave que marcaron la educación, como lo es el estructuralismo, que impactó la enseñanza de idioma, mientras que el conductismo de Watson, que veía el aprendizaje como la creación de hábitos por repetición influenciado por el entorno. Por otro lado, tenemos de Vygotsky, que nos legó la valiosa zona de desarrollo próximo, resaltando la diferencia entre el estudiante que logra solo y lo que logra con apoyo, marcando el espacio perfecto para la enseñanza efectiva. En estos avances nos llevaron hacia un enfoque que valora tanto la práctica constante como el soporte cognitivo y social en el aprendizaje de una nueva lengua. Métodos de enseñanza del lenguaje desde los años 50. A partir de los años 50 surgen métodos estructuralistas y conductistas que consideran el lenguaje común como un conjunto de hábitos. En Estados Unidos aparece el método audiolingüe, en Inglaterra el situacional, en Francia el SGAV, que enfatiza la gramática o léxico a base de 1500 palabras, y la corrección fonética mediante imágenes y diálogos grabados. Durante este periodo destacan tres aportes teóricos claves. Chomsky introduce la gramática generativa y el concepto de competencia lingüística. Skinner desarrolla el conductismo basado en estímulos, respuesta y esfuerzo. Piaget plantea el constructivismo y las etapas del desarrollo cognitivo. Desde mediados de los años 60, el enfoque del código cognitivo
los bordes de la psicología cognitiva y la gramática generativa, promoviendo un aprendizaje significativo centrado en gramática, léxico y pronunciación. Se valoran como conceptos como la lengua como código vivo, la formulación de hipótesis y la creatividad. Continuando con la exposición acerca de la línea de tiempo, a mí me ha tocado hablar acerca de la década de 1970. En esta década se caracteriza principalmente por el enfoque cognoscitivo, ya que el enfoque cognoscitivo tiene relación directa al poder tener una crítica contra el enfoque conductivista. El enfoque conductivista se enfocaba principalmente en no poder resolver problemas complejos. Sin embargo, el enfoque cognoscitivo tenía relación en lo que es la memoria, el lenguaje y poder tener procesos de enseñanza un poco más complejos. Dentro de este tipo de enseñanza o enfoque también destacamos varios autores. Uno de los principales es Maslow. Otro tipo también de enfoque o aporte también es el enfoque tecnológico. El enfoque tecnológico también tiene relación principal, ya que se enfocaba en lo que son en campos o procesos mentales, los cuales se iban acoplando este tipo de enfoque cognoscitivo, el cual se enfoca principalmente en la memorización, en el ambiente de aprendizaje y cómo los alumnos se desenvuelven dentro del área de clase. Esto es dentro de lo que podemos hablar acerca de la década de 1970 en los enfoques educativos. Saludos, mi nombre es Alison Quintuña. El día de hoy quiero exponerles sobre los métodos de enseñanza del lenguaje en las décadas de 1980 y 1990. Estudio de cómo el lenguaje se utiliza y se interpreta en la interacción social cara a cara, analizando los detalles de la conversación para comprender la construcción del significado y las relaciones sociales, las diferentes escuelas de pensamientos y enfoques teóricos que han surgido a lo largo, en este caso a lo largo de la historia, para estudiar el lenguaje humano y también la capacidad de reconocer, comprender, gestionar y utilizar las propias emociones. En los años 80, la enseñanza de la lengua experimentó un cambio importante con la aparición del enfoque comunicativo. Este enfoque se centró en desarrollar las 4 habilidades fundamentales, las cuales son leer, escribir, hablar y escuchar, buscando que los estudiantes no solo aprendieran la gramática, sino que pudieran comunicarse de manera efectiva. Para lograrlo se empezaron a utilizar textos reales como artículos, diálogos y anuncios, y se promovieron actividades en grupo que fomentaban la interacción y la práctica auténtica del idioma. En España, este cambio se reflejó en una reforma curricular que incorporó estas ideas, dejando atrás métodos más tradicionales y poniendo énfasis en la comunicación real y funcional. Así la enseñanza de las lenguas se volvió más dinámica y cercana a las necesidades de los estudiantes. Siglo XXI. Las enseñanzas de idioma en Europa se basan en el marco común europeo de referencia, que establecen objetivos y niveles comunes para todas las lenguas, garantizando así un proceso coherente y armonizar la región. Se aplican metodologías innovadoras como la inversión lingüística, AICLE y el tratamiento integrado de lenguas, que fomentan un aprendizaje efectivo y plurilingüe. En el currículo actual, las competencias básicas, especialmente la capacidad de comunicarse eficazmente, son fundamentales, mientras que el cognitivismo promueve un aprendizaje colaborativo apoyado en tecnologías modernas. Asimismo, el proyecto lingüístico de centro es esencial para fortalecer las competencias comunicativas de acuerdo a los estudiantes y así poder involucrar a toda la comunidad educativa. Hola, soy Jessica Paute. Hoy vivimos en una era donde la información circula en segundos, donde aprender no solo ocurre en el aula, sino también en redes, foros, videos y plataformas digitales. Por eso, uno de los pilares es el desarrollo de las competencias básicas, siendo la competencia comunicativa la más esencial. No solo saber qué decir, sino cómo, cuándo, a quién y con qué intención. Aquí entra el conectivismo, un enfoque que reconoce que hoy aprendemos conectándonos con otros, accediendo a recursos digitales, participando en comunidades virtuales. Además, la escuela ya no enseña lengua solo en la clase de lengua. El proyecto lingüístico de centro busca que toda la institución trabaje unida,
en torno al lenguaje, involucrando así a todas las asignaturas. Y todo esto exige un nuevo perfil al docente, un profesional activo que innove, que se adapte a las metodologías y que no le tema a la tecnología. Enseñar lengua ya no es solo enseñar reglas, es formar personas que saben comunicarse, dialogar, investigar y convivir en un mundo cambiante. Como futuros docentes, somos parte de esa transformación. Gracias.